Muy buena, Recursos, muy buena. Felicidades. Nuestro querido Recursos, Giovanni, por supuesto, él hace también de cámara, hace también en switcher, en controles, es un personaje, como dicen, de renacimiento, de mucho talento. Estamos en nuestro segmento Su cita con la ley, por supuesto, y nosotros desde hace varias semanas hemos estado hablando sobre el Código Procesal Civil, hemos abordado los primeros 5 libros y estamos siempre tratando de dar ejemplos que puedan hacer que lo comprendamos con un poco más de facilidad de cómo se aplica en nuestra vida cotidiana. Quiero darle la más cordial bienvenida, por supuesto, a la doctora María Amanda Castellón Tífere. Ella es la directora de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, DIRAC, y también al diputado Carlos Emilio López, que nos han acompañado en toda esta plática acerca del Código Procesal Civil. Bienvenido. Ha sido toda una jornada. Toda una jornada y continúa. Así es. Bien, el libro número 6 se llama Ejecución Forzosa. Ejecución Forzosa. Permítame, diputado, hacerle esta primera pregunta. ¿Por qué se le llama ejecución forzosa? En el libro anterior habíamos explicado sobre lo que son los juicios declarativos. En los juicios declarativos se enuncia, se declara un derecho y se modifica, se construye o se anula una situación jurídica. En el caso de los juicios de ejecución forzosa, se obliga, se establece un vínculo coercitivo para que alguien que no quiere cumplir con una sentencia judicial se cumpla. Un caso típico, una persona que tiene que pagar alguna deuda, ya un juez dio un fallo, una obligación de que esta persona lo tiene que pagar. Entonces, ¿cómo asegurarnos de que esta persona al final pague? Pues? La obligación dineraria es lo más clásico y, como decía la doctora María Amanda, es el ejemplo más común en Nicaragua. La ejecución forzosa tiene que ver con la actuación del juez. Es una actuación jurisdiccional de parte de una autoridad judicial civil para que se cumpla lo que ha sido dispuesto en una sentencia. Es decir, para que una resolución judicial no quede en papel mojado. Es decir, que hablemos en términos sencillos. Me parece. Para que lo que dice un juez no quede solamente escrito en un papel, sino que se materialice, se concretice, se haga realidad. Cuando no se quiere cumplir de manera voluntaria. Entonces podemos decir que el juicio ejecutivo es la realización judicial del derecho de un acreedor, reconocido en un título ejecutivo o reconocido en una sentencia firme. Es el derecho, un juicio de ejecución forzosa es el derecho que tienen a quien se le ha otorgado por medio de una sentencia judicial la razón jurídica para que se ejecuten los fallos judiciales. Es decir, se satisface solamente cuando el órgano jurisdiccional adopta las medidas oportunas para llevar a efecto esa ejecución. Ahí en pantalla podemos ver los tópicos, los contenidos del libro sexto, versa sobre las naturalezas y los principios de la ejecución forzosa. Hay una serie de disposiciones generales, la ejecución de títulos judiciales, la ejecución de títulos no judiciales, la ejecución de la cantidad de dinero, asimismo todo lo que tiene que ver con ejecuciones hipotecarias y ejecuciones prendarias, así como la ejecución de hacer, de no hacer o bien la ejecución de dar cosas determinadas. Esos son los temas centrales que están determinados en el libro sexto. Lo que es la ejecución forzosa ya lo explicamos anteriormente. Hay una serie de características que tiene la ejecución forzosa que está en la lámina siguiente, que tiene que ver con principios tales como que es el hecho de que es una autoridad jurisdiccional quien determina esta acción. La ejecución forzosa es un derecho y debemos de decirlo, debemos de expresarlo, completa la satisfacción del ejecutante. Y en la lámina podemos ver cuáles son los títulos que dan lugar a una ejecución. El título es el instrumento necesario, es el documento que la ley le reconoce fuerza y calidad suficiente para poder exigir el cumplimiento de una obligación. Y el Código Procesal Civil divide los títulos en judiciales y no judiciales. Los judiciales son aquellas ejecutorias de sentencias firmes de condena, es decir, son documentos que han sido emitidos por una autoridad judicial. También las ejecutorias de autos que presten mérito ejecutivo
así como la ejecutoria de las sentencias de homologación de transacciones y acuerdos durante el proceso. Ahí le voy a pedir, tal vez en esa última me explique un poquito, porque, digamos, o sea, entiendo las palabras, pero me cuesta un poco aterrizarlo, digamos, a ejemplos concretos, o tal vez que yo pueda identificar. Los títulos judiciales es todo documento emitido por un juez. Esos son los títulos judiciales. Y los títulos no judiciales son aquellos que no son emitidos por una autoridad judicial, pero que tienen fuerza de ejecutividad, porque son documentos jurídicos, como las escrituras públicas. O los contratos. Los contratos, ¿verdad? Las escrituras públicas son documentos certificados, notariados por un abogado y notario, valga la repetición. No es emitido por una autoridad judicial, es emitido por un profesional del derecho, pero presta mérito ejecutorio. También los títulos, valores y documentos mercantiles, un documento autenticado, todo documento emitido por un servidor público, por un funcionario, por un empleado público, es un documento no judicial, pero presta mérito ejecutivo. Los laudos arbitrales, ya sean nacionales o extranjeros, es decir, todo aquel acuerdo que se da constancia en la DIRAC, por ejemplo, en la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, un acuerdo que no es necesariamente una sentencia de un juez, no es una sentencia, pero se debe de cumplir. Así es, presta mérito ejecutivo. Doctora, ¿cómo cambia esto con respecto a cómo funcionaba el sistema antes del Código Procesal Civil? Bueno, principalmente es el modelo procesal que se utiliza para la ejecución. En el modelo procesal que se utiliza actualmente conforme a la Ley 902, Código Procesal Civil, vemos que la oposición, por ejemplo, a la ejecución iniciada por una autoridad judicial, esa oposición se hace en una audiencia oral y pública, donde están las partes ahí presentes para poder hacer valer sus derechos. Cuando usted dice una oposición es, digamos, yo le debo a usted 20.000 córdobas y el juez dice le tiene que pagar él a ella 20.000 córdobas. Correcto. Entonces, yo puedo solicitar una audiencia diciendo, no, pero a ver, yo ya le había pagado una parte o tengo pruebas para decirle que yo en realidad sí le había pagado. O sea, esa sería la audiencia. Correcto. ¿Qué es lo que sucede? Que ese proceso de ejecución inicia siempre con una demanda. Si hablamos de una sentencia, por ejemplo, se le solicita a la autoridad judicial, al juez, que ejecute esa sentencia, porque en eso estriba el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, que esa sentencia se haga efectiva, que se cumpla, y si no lo cumple la persona voluntariamente, lo hará la autoridad judicial de manera forzosa. ¿Qué sucede? Le dan un plazo, le dicen, él despacha la ejecución, lo requiere y le dice, pague la cantidad y le dan un plazo. Si no cumple, entonces le dice, tiene 3 días para oponerse, ¿verdad? Entonces, si se opone, porque puede ocurrir que no se oponga la persona, si se opone, nosotros podemos observar ahí en la lámina, en pantalla, cómo está el procedimiento ejecutivo. Entonces, primero está la demanda, luego el despacho de ejecución, que es un auto donde el juez dice por qué, que despacha ejecución, luego está el mandamiento y se hace el requerimiento. ¿Qué sucede? Que la persona deudora puede oponerse, ese es un derecho fundamental. Y puede ser que diga en su oposición en audiencia oral y pública, asistida de su abogado y frente a la otra parte, que es la acreedora, diga, no, yo de los 20.000, un ejemplo, si fuera 20.000 Córdoba, $20.000 o ese equivalente en Córdoba, diga, yo le pagué ya el 50%. Entonces ahí en esa audiencia tiene que demostrar su dicho, tiene que demostrar que le pagó o le hizo un pago parcial de esa cantidad de dinero que la autoridad judicial le condenó a pagar. Si no demuestra en esa audiencia que efectivamente hizo ese pago parcial, entonces va a ser desestimada la oposición y en ese caso la autoridad que va a hacer, ordenar la subasta de los bienes que han sido embargados a esta persona para hacer efectivo el pago, la condena judicial que hizo la autoridad judicial por sentencia. Esa es la manera como se procede en todo el procedimiento en el caso de una deuda dineraria. Usted me había mencionado, no sé si tal vez yo espero haberlo entendido bien, que también en esto se asegura de que el juez que lleve el caso sea un juez competente para el caso. Correcto. Aquí en pantalla podemos ver cuáles son los motivos o causas por las cuales usted se puede oponer. Puede oponerse por cuestiones o derechos procesales o por derecho material. Cuando hablamos, por ejemplo, de un derecho procesal que, por ejemplo, la autoridad judicial no es competente, ¿por qué? Porque no es el juez de tu domicilio. El domicilio rige la competencia para la persona demandada.
En cambio, si hablamos de un derecho material, es el caso que acabo de citar, que vos decís, yo hice un pago parcial, eso es un pago, entonces eso es un derecho material. Ahí estriba la diferencia. Entonces vemos, por ejemplo, que puede ser falta de competencia, falta de representación. Llega alguien a exigir la ejecución de la sentencia y no es la persona que tiene el derecho de reclamar, o el poder que acompaña no es suficiente. Entonces usted puede alegar en la oposición, en esa audiencia oral y pública ante la autoridad judicial, que desestime la ejecución. ¿Por qué? Porque esta persona no es la que debe de llegarle a reclamar. También otra falta, por ejemplo, falta de requisitos en el título. ¿Ya? ¿Cuál fue la falta de requisito del título? Dice que debe de exigir la obligación en un plazo determinado y le exigen antes del plazo que se venza, entonces todavía esa obligación no es exigible y esa es la causa por la cual ustedes se pueden oponer. Entonces, en ese caso a la autoridad judicial puede ser que estime la oposición o la desestime. Y en el caso que la estime, por ejemplo, la parte puede apelar, la parte contraria puede decir no puede ser, no está de acuerdo con la resolución. Entonces, en esos casos, la parte que es lo que va a hacer, pues puede apelar, pero la otra parte tendrá que caucionar para que se mantenga, por ejemplo, el embargo preventivo y no perder la eficacia de esa resolución. Este es un proceso rápido, muy rápido, y esa es una de las mayores diferencias. Por ejemplo, ahí tenemos nosotros en pantalla el incidente de oposición. Ahí ustedes pueden observar que una de las fases es la fase oral, que es una audiencia oral y pública, y basada, por ejemplo, en las causales, y la oposición tiene que ser de manera escrita porque tiene que fundamentar las razones por las cuales no está de acuerdo, que eso es la oposición, no estás de acuerdo porque te están obligando o te están exigiendo que debes de pagar cantidad de dinero o cumplir una determinada obligación. Es interesante, los que tal vez no hemos estudiado ley, siempre creemos de que la ley funciona de forma automática, pues, y realmente lo que esto hace, no sé si lo leo bien, es como garantizar de que todo se haga en orden, no solamente de que se cumplan las sentencias, sino de que todo el procedimiento y todo el proceso sea ordenado, bien ejecutado, cumplido, y que todos estén clarísimos de lo que sucede y clarísimos del resultado. Pero principalmente es importante señalar, y vuelvo al tema de la oposición, que es una audiencia oral y pública. Es decir, ahí se va a materializar el derecho de la persona de defensa, el derecho a la defensa, el derecho a la contradicción, porque van a estar las dos partes de frente ante la autoridad judicial. Eso es inmediación, eso no se había visto en el proceso de ejecución civil antes, en el PR. En este código sí, aquí sí se materializan esos derechos que son derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución, su derecho a la defensa, su derecho a contradecir lo que la otra parte está diciendo o afirmando, su derecho a presentar todos los medios de prueba, su derecho a estar asistido de un profesional del derecho. Eso es importante porque ahora se manifiesta de manera concentrada, con inmediatez, con celeridad, en una única audiencia ahí ante la autoridad judicial. Nosotros estamos ganando un gran campo como Nicaragua, como país, porque a nivel centroamericano nuestra Nicaragua tiene ya oralizados toditos los procesos y todos los procesos están basados en nuestra constitución política. Doctora, muchísimas gracias. Eso aclara varias cosas. Diputado, no sé si usted quisiera agregar algo más. Tal vez siguiendo el hilo de lo que planteaba la doctora María Amanda, el libro sexto del Código Procesal Civil, así como todo el contenido de sus demás libros, operativizan los preceptos y derechos constitucionales. El derecho a la ejecución forzosa, el derecho a la tutela judicial efectiva, el mandato constitucional que las resoluciones y las sentencias judiciales son de obligatorio cumplimiento. Es decir, hoy en día, con este nuevo código, las sentencias judiciales no quedarán con un mandamiento escrito solamente, sino que se establecen los mecanismos, los procedimientos claros, específicos, concretos, para que esa sentencia se cumpla, se haga efectiva. Este libro evita la dispersión normativa tal y como existía anterior en el Código de Procedimiento Civil anterior, unifica, simplifica, reduce el procedimiento y permite también la subsanación de los defectos para la eficacia del proceso mismo. Una pregunta que siempre les hago cuando abordamos cada uno de los libros, doctora, tal vez usted me pueda ayudar, es cómo las personas pueden educarse un poquito más acerca de cómo funcionan sin que nos intimiden tantos términos legales. Bueno, en principio, otra novedad de esta modernización del sistema de justicia nicaragüense
es que en la página web de la Corte Suprema de Justicia ustedes pueden encontrar muchos recursos, muchas herramientas que le van a decir cómo hacer uso de sus derechos, cómo ejercer sus derechos, tanto constitucionales como procesales. Ahí tenemos no solamente todo el código para que usted lo conozca, no necesita comprarlo. Bájelo ahí, usted lo puede ver, lo puede analizar, puede ver todos y cada uno de los formatos que están establecidos para que usted rápidamente, usted solamente los puede bajar, los puede imprimir, una impresión que no le va a costar más de 10 córdobas y usted puede hacer uso de todos esos recursos que el Poder Judicial de Nicaragua, el Estado de Nicaragua a través del Poder Judicial le está facilitando, porque eso se llama acceso a la justicia, debido proceso y ejercicio pleno de sus derechos constitucionales. Diputado, ¿algo con lo que quisiera concluir? Había un adagio jurídico antes en Nicaragua que decía que la justicia civil era para los ricos y la justicia penal era para los pobres. Creo que este código ha sepultado ese adagio jurídico y la idea es que la justicia civil hoy sea para todas las personas que tienen capacidad económica y las que no tienen capacidad económica, porque bajo estos principios de universalidad, accesibilidad, sencillez, inmediatez, celeridad, la justicia hoy se concretiza para todas las personas sin discriminación de ningún tipo. Yo les agradezco mucho siempre por este abordaje. Aprendo como no tienen idea, como no se imaginan en este segmento. Y sí, les repito, yo a veces me dejo intimidar un poco por los términos, pero me gusta mucho la forma en la que siempre hemos abordado esto y me queda bastante claro. Doctora, le agradezco mucho. Diputado, por su presencia. Le esperamos la próxima semana, por supuesto, en el segmento Su Cita con la Ley. También a ustedes que han estado pendientes.